Bendiciones para todos mis amados. Hoy miércoles 24 de marzo del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, estoy cultivando en vosotros el dominio propio. Es que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que nos quiere perfeccionar y quiere cultivar en nosotros los frutos del Espíritu, de los que habla el libro de Gálatas 5, 22, 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son 9 frutos del Espíritu Santo que el Señor quiere cultivar en nosotros. Y uno en especial es el dominio propio. El dominio propio no es más que todo que es la templanza. Y la templanza es nosotros reaccionar de una manera equilibrada sobre nuestras propias emociones, ¿ok? Porque Dios no se mueve por emoción, Dios se mueve por espíritu y quiere que usted y yo aprendamos a caminar y a movernos por espíritu, porque cuando nos dejamos mover por las emociones, nos airamos, rápidamente, nos molestamos, tomamos decisiones que no son correctas producto de las emociones, pero el Señor no quiere eso. Dice el libro de Proverbios 25, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, que cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, somos como una ciudad sin muralla, expuesta al peligro y no sabemos dominar los impulsos. Y Dios quiere que como hijos de Él, nosotros aprendamos a dominar los impulsos para que no nos dejemos llevar por el pecado, para que no caigamos en tentación, sino que podamos dominar, ¿ok? Ese pecado, podamos dominar esas emociones que nos han llevado ¿a qué? Nos han llevado a vivir en momentos incorrectos, que nos han llevado a que nosotros no podamos tener ese dominio propio, no podamos tener el control de sí mismo, ¿ok? Cuando hablamos de dominio propio, hablamos de templanza, y ese es el fruto del Espíritu Santo, es la virtud que como cristianos nosotros tenemos que tener templanza, tenemos que tener dominio propio, tenemos que ser sobrios, no permitir que una emoción nos saque, no permitir que una palabra de alguien domine más, que las emociones no te controlen a ti, sino que tú puedas controlar las emociones, ¿ok? Porque cuando las emociones nos controlan a nosotros, somos más carnales que cualquier otra cosa. Entonces vivimos más bajo la carne y no bajo el Espíritu, y el Señor nos creó y nos determinó para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas, como dice Efesios 2:10. Entonces nos creó a imagen y semejanza de Él y quiere cultivar en nosotros los frutos del Espíritu para que no andemos más en la carne, porque recuerda que las obras de la carne son manifiestas, son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esas, como dice el libro de Gálatas 5, 19 al 21. Pero nuestro Padre Celestial quiere que nosotros aprendamos a controlar nuestras emociones, que el verdadero hombre de Dios no calumnia con su lengua, el verdadero hombre de Dios guarda su boca, le pone un freno, el verdadero hombre de Dios tiene la templanza, el verdadero hombre de Dios ejerce el dominio propio sobre sí mismo, sobre su compostura, ¿ok? El verdadero hombre de Dios empieza a caminar en el Espíritu, ¿ok? Sabemos que estamos en este mundo, que nos airamos, que nos molestamos, pero dice la misma palabra dice, airaos pero no pequéis, ¿ok? Porque sabe que nuestra naturaleza es a veces de molestarnos, pero por eso el Señor nos habla de que nosotros tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, que cuando dominamos nuestras emociones podemos ver la gloria de Él manifestada en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como cristianos? Aprender a tener dominio propio, aprender
a sujetar esas emociones que hasta ahora no nos han impedido caminar en el Espíritu, aprender a tener templanza. El Señor no quiere que tú a la primera te desesperes, no quiere que tú te dejes controlar más por una emoción, por una pasión, producto de que hay hombres que se dejan controlar más por pasiones sexuales, pierden matrimonio, pierden familia, pierden dinero, pierden casa, pierden absolutamente todo. El caso lo podemos encontrar en el libro de Jueces. Ahí encontramos el caso de Sansón. Sansón se dejó dominar. Sansón no tuvo dominio propio, y como no tuvo dominio propio, le reveló a Dalila su secreto, y esto lo llevó a ¿qué? A perder la bendición que Dios le había dado, a perder todo lo que el Señor le había dado. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestra carne al Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía: yo golpeo mi carne. No vaya a ser que siendo heraldo luego vaya a ser eliminado. O sea, que siendo un arma de guerra para muchos, un instrumento que ayudó a muchos, después se convierte en alguien que lo elimine. Antes eras maestro dominical, quizás eras uno de los que instruías en tu iglesia, tal vez eras de esas personas que estabas ahí pegadas del pastor, y ahora ¿qué estás haciendo? Ahora estás dominado por la carne, por las pasiones. Te dejó dominar la lengua, el chisme, te dejó dominar lo que escuchaste de los demás, te dejaste llevar por esas pasiones, por esas emociones. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Dice otra versión: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Entonces, nuestro Padre Celestial está interesado en nosotros, pero de manera especial está interesado en nuestro carácter, en nuestras emociones, en que usted y yo podamos dominar esas emociones, en que tengamos dominio propio, porque el dominio propio revela la condición de nuestra vida, la relación que nosotros tenemos con Dios y la consagración que Dios está ejerciendo en nosotros. El dominio propio no nace de la noche a la mañana. No. Este va a depender del amor que usted tenga, va a depender del temor que usted tenga a Dios, va a depender de una vida de consagración, porque usted necesitamos ir a la presencia para dominar nuestras emociones, porque ese fruto del Espíritu es tan importante en la vida de un creyente, porque nos permite a nosotros liberarnos de esas ofertas pecaminosas que están a la vuelta de la esquina. Si usted no tiene dominio propio ante sus emociones, usted va a terminar pecando, usted va a terminar en situaciones tremendas, comprometidas. Entonces es importante tener dominio propio sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos, para que la obra de la cruz sea terminada, para que nuestro Padre Celestial pueda hacer la obra en nosotros. Y lamentablemente, si no vemos los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria, estamos lejos de la vida de que Jesús quería manifestarse. Si podemos ver un ejemplo extraordinario de un hombre que tuvo dominio propio, fue Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, no se dejó llevar por las emociones, ni siquiera se dejó llevar, mire hermano, por los sentimientos. Cuando le dijeron: Jesús, ahí está tu mamá, ahí están tus hermanos, te están buscando, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo: mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Ni siquiera eso lo desenfocó a él, porque no se dejaba llevar por las emociones. Hoy en día hay gente que por una emoción, por una atadura con alguien, con algo, se desenfoca y se sale de la tarea que Dios le mandó a hacer. Y no con esto le quiero decir yo a usted que usted se tiene que defender de su mamá, de su papá. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo las ataduras que tenemos. El que tenemos que estar por encima de una emoción. Tenemos que estar por encima. Y Jesús lo demostró. Jesús nos enseñó a tener dominio propio. La falta de dominio propio evidencia que nos falta temor de Dios, que tenemos problemas con nuestra relación con Dios, que no estamos consagrados con Él, que nos falta carácter, somos inmaduros espiritualmente. Cuando una persona es inmadura espiritualmente, a la primera dice: me voy de la iglesia, y se quiere ir a ser puchero. A la primera se molesta con el pastor. Si el pastor no te contesta, inmediatamente ahí te molesta. Mire, todo el tiempo tiene un conflicto en la iglesia. Usted conoce de esos hermanitos que son conflictivos. Le falta templanza, le falta dominio propio, son inmaduros espirituales. Necesitamos gente dentro de la iglesia de Dios, necesitamos hombres y mujeres dentro del pueblo de Dios con dominio propio, que no se dejen controlar por las emociones, porque como dice la palabra, quien no controla su carácter es como una ciudad
ciudad sin protección. Necesitamos gente que se levante madura, gente que tenga dominio propio, gente que se mueva por espíritu y no por la carne, gente que no se deje llevar por lo que pueda ver sus ojos o pensar, sino que vaya más allá y se deje llevar y controlar por su Santo Espíritu. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Tal vez hasta ahora no habías tenido templanza, no habías tenido dominio propio, pero hoy Dios quiere cultivar en ti ese fruto del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, yo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, declaramos que ahora renunciamos a toda ira, a toda emoción, a toda soberbia que no nos permitía, Dios mío, que tú te entronaras en tu Santo Espíritu en nosotros. Señor, ayúdanos a controlar nuestro carácter, ayúdanos a controlar nuestras emociones, ayúdanos, Señor, a caminar conforme a lo establecido en tu palabra. Señor, queremos tener dominio propio, templanza. Bendiciones para Sabemos todos mis que amados. tú estás Hoy cultivando miércoles 24 de marzo del año 2021. medio Soy la profeta del día a Mildred día Mata, y el Espíritu de nosotros Dios trae en mi podamos espíritu controlar una nuestras palabra que emociones quiero y compartir no que las contigo. emociones Me nos decía, controlen estoy a nosotros. cultivando En el nombre de en Jesús de vosotros el Nazaret. dominio Amén. propio. Es que nuestro Padre Celestial nos ama tanto que nos quiere perfeccionar y quiere cultivar en nosotros los frutos del Espíritu, de los que habla el libro de Gálatas 5, 22, 23, que dice: más el fruto